Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Union Ecology y nuestro equipo está conformado por Edgar Uriel, Jessica Viridiana, Ana Cristina, Evelyn Mimila, Andrew Joab e Iris Meraz. Nosotros vamos a hablar sobre la NIF C4, en qué consiste y cómo la podríamos llevar a cabo en nuestro proyecto. ¿Cuál es el objetivo de las NIF C4? Tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en el estado de posición financiera de una entidad económica. Los inventarios NIF C4 se definen como activos no monetarios, de los cuales la entidad ya tiene los riesgos y los beneficios. Todo esto se forma en materiales consumidos en el proceso productivo o en la prestación de servicios. Todos los inventarios deben incluir sin excepción alguna los costos de compra, de conversión y otros costos y gastos incurridos para poner en los inventarios en su presente condición, para estar de acuerdo con la definición de costos de adquisición. Hola profesor, mi nombre es Sandro Joab López Gutiérrez. Yo les voy a hablar de lo que son las PEPs. Es un sistema que facilita la salida inmediata de la mercancía que acaba de ingresar al almacén. De ahí se determina el nombre de primeras entradas, primeras salidas. Este método es utilizado cuando la empresa usa el sistema permanente de inventarios, mismo que facilita el control del mismo, al registrar con un CARDEX la entrada y la salida de la mercancía ya existente en el almacén. En cuanto a su función, en el CARDEX se registra el producto, su valor de adquisición, su fecha de adquisición y su fecha de salida. En el stock se renueva constantemente el producto para que la mercancía no se quede en el almacén. Cuando concluye el intervalo contable, las existencias reciben un valor de acuerdo a su precio de adquisición y el costo actual se registra en el inventario. También debemos de saber los beneficios que tiene PEPS. Entonces, una de ellas es que facilita el orden de la salida de los inventarios según su fecha de donde ingresó del almacén. En ello, también se debe ubicar dentro del mismo la mercancía, cómo fue que permitió conocer su costo, la mercancía vendida en cada transición. Otro punto, como ya lo habíamos dicho, es saber la totalidad que se tenía de la mercancía y ahí nos va a permitir conocer el costo de cada una. Otro punto importante es que las existencias después de cada transición y la utilidad bruta, que esto nos quiere decir que cada transición va a tener una totalidad de las mercancías. Y otro punto es cuando hay devoluciones, que también pueden reingresar con el mismo monto de cuando fue vendido. Y el último punto del beneficio PEPS es que evita que las mercancías que se devalúan o venzcan o cualquier otro tipo, el almacén les va a poder dar salida de manera adecuada. La única desventaja que tiene este sistema es el incremento de puestos, ya que a mayor ingreso de capital por venta de mercancía, mayor es la cifra que se va a pagar a los entes gubernamentales. Si la empresa tiene mucho movimiento de facturación o incremento en sus precios de los productos, inmediatamente los impuestos subirán gracias a las utilidades. Los datos a tener en cuenta para PEPS es la fecha de entrada de los insumos para así realizar el servicio adecuado, la cantidad de entrada, el detalle, saber qué tipo de insumo es y el costo para que esto nos ayude para diseñar nuestro plan de costos, etc.
¿En qué negocio se puede utilizar ese sistema? Es recomendable en los negocios de venta de ropa, artículos de bellezas, alimentos, medicinas, ya que son productos que pueden venderse rápidamente, pero asimismo también se pueden vencer. Se aplica en productos que tengan alguna fecha de caducidad. El método de Webs es, como sus siglas lo indican, son las últimas entradas, primeras salidas. Es decir, los negocios de todo el mundo usan de muchas empresas usan este método para poder vender o que salga la mercancía que ha adquirido recientemente. Es utilizado sobre todo en empresas pequeñas que no tienen gran cantidad de productos almacenados. ¿Cómo funcionan las webs? Bueno, las webs es un método contrario a las PEPs, ya que los productos que entraron al último son los primeros que van a salir a la venta. Bueno, esto quiere decir que el inventario más reciente se enviará al almacén y el que está en el almacén es el que va a salir ya para venderse. Las empresas pequeñas recurren a este sistema de ventas ya que la mercancía nueva se venderá un poco a un precio diferente de la que estaba en el almacén. Bueno, esto incrementará de poco la capital del negocio. En sus ventajas, una de ellas es que se obtiene una buena ganancia cuando entra un producto nuevo, porque siempre por lo regular llegan con un precio diferente al que actualmente está en el inventario. Otra de las ventajas es que le van cambiando el precio a los productos viejos con el precio nuevo de venta. Y esto lo hacen con el fin de que la mercancía gane más en el ámbito comercial. Las desventajas del método Webs son que son muy laboriosos, que es un método muy complejo, de lo que demanda un trabajo exclusivo a los demás métodos, porque son diferentes valuaciones para cada línea del producto. Entonces, al tener valuados de los precios de los productos, el inventario no puede representar el valor real de los artículos, y eso puede quedar en un producto shock, ¿no? Por decirlo así, porque han prohibido como su uso de este método de evaluación por distorsión que procede al cálculo de los impuestos. Y aparte es porque es un inventario final en el cual las dificultades o los balances a veces no son razonables, y es por eso que se basa a diferentes métodos, y es por eso que hay algunas empresas que diseñan un método ellos mismos para no tener una evaluación diferente. Los datos que tenemos que tomar en cuenta en este método es la cantidad, que esto quiere decir que son los productos que van a ingresar en el inventario y son los primeros que se tienen que vender. El precio, que es el precio total de la factura, y el precio unitario, que se determinará el precio final de la venta. Y el tipo, que es el producto que determinará el tiempo en que va a ser vendido e influenciará en el precio final. ¿Qué negocios deben de utilizarlo? Principalmente lo utilizan las industrias o materiales de construcción. El negocio de ferreterías utiliza el método Webs, ya que le permite llevar un buen control de mercancías y la cantidad existente en su almacén. Las empresas pequeñas pueden subsistir mediante este sistema, logrando un buen capital y evitando que sus mercancías se devalúen. El método promedio ponderado estima el costo de los bienes vendidos mediante la aplicación de un promedio en atención al costo de las mercancías y las cantidades registradas. En muchos casos es el método de evaluación
de inventarios más sencillo que podría utilizar una empresa. El método de evaluación de inventarios de costos promedio ponderado divide los costos totales del inventario entre todos los bienes disponibles para la venta. En este caso estamos hablando de los insumos que utilizaríamos. La fórmula básica incluye la división del total de costos del inventario por el número de artículos específicos. Las características del precio promedio es la determinación de costos que resulta ser mucho más fácil y más adecuado en tiempos sin inflación. El precio de venta es uno solo y otra característica es que resulta ser más sencillo el manejo de los registros como auxiliar en el almacén. Bueno, en cuanto a las desventajas, una de ellas podría ser que no llevan un control de las existencias de las entradas y de las salidas, se afecta el inventario final, se da un retraso cuando los costos iniciales y los costos de compra se relacionan con los costos finales y solo tienen la idea de las compras que se proporcionan en ventas. ¿Cuáles son las ventajas del método promedio ponderado? Bueno, cuando existe una inflación, muestra una utilidad razonable de los costos antiguos a los costos nuevos. Se adapta mucho a las industrias, ya que esto genera un buen precio para sus productos. El crecimiento leve de los precios aplicados a la técnica no genera variaciones de los precios en un corto plazo. Bueno, esto tiene una aplicación sencilla, no es muy complicado de utilizar este método promedio ponderado.